Bien, jóvenes, vamos aceptando. Hola, gracias por encender la cámara. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por encender su cámara. Muy bien. Bueno, vamos continuando entonces con nuestro problema. Entonces, ¿cuáles eran las células que estaban comprometidas? ¿Alguien colocó? Células del sistema inmunológico que participan como parte del sistema de defensa en este caso. Los linfocitos. Los linfocitos. ¿Qué más? ¿Quién más? Doctora, los glóbulos blancos, que serían los leucocitos, ¿no? ¿Quién tiene encendidas? Célula T também, doutora. Las células T. Linfocito T. Linfocito T. Ya, ¿qué más? B también. B también. Ya. Linfocito B. Ailton. ¿Qué más tú pondrías acá? ¿Qué otras células más? Yo solo puse linfocitos, doctor. Solo linfocitos. ¿Alguien que aportó algo más? Doutora, ¿Sí? mire, por que não encendo sempre minha câmera, doutora? No enciende. Que bonitinho. Ô, amigo, mas é bonitinho. Bueno, Toma. Moisés, ¿qué pusiste tú? ¿Qué otras células pusiste? La IgM, ¿es, doctora? La IgM. ¿La IgM es una célula o es una molécula? Pregunto yo. Doctora, las Uma células. molécula, doutora? Proteína. Una Molécula. Ya, uno a la vez, por favor. Sí, dime. Las células hacen fagocitose como macrófagos, Neutrófilos. ¿Ya? Entonces, estamos hablando que la inflamación es parte de la inmunidad inespecífica. ¿Se recuerda? Entonces, las células que van a participar en este proceso son todas las células del sistema inmunológico. Lo hemos hablado. Hace rato hemos hablado. Todas las células del sistema inmunológico. ¿Verdad? Entonces, ¿ahí quiénes estarían comprometidos? Estarían todos los glóbulos blancos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, como partes móviles, ¿no? Los polimorfonucleares. Entonces, y como células fijas, estaría representado por los macrófagos, los mastocitos y los fibroblastos. Entonces, estamos hablando de participación de todas las células como parte que trabajan en el sistema de defensa, que van a estar comprometidos, en este caso, en este proceso de inflamación. ¿No? Entonces, toda la célula. Vamos avanzando. La inflamación. Entonces, características clínicas hemos visto en el paciente, ¿no? ¿Qué podemos observar? Entonces, rubor, calor, edema y dolor son las características clínicas que puede presentar el proceso de la inflamación, ¿no? Entonces, va a haber dolor, va a haber calor por causa de la fiebre, ¿no?
va a haber participación del endotelio vascular, va a haber la participación, va a haber consecuencias gracias a la liberación de las proteínas, de las moléculas proteicas que van a liberar todas las células del sistema de defensa. Va a haber como consecuencia una vasodilatación, va a haber un incremento de la permeabilidad capilar. Entonces, hay proteínas que van siendo liberadas. Desde el momento que la célula tiene contacto con el agente causal, empieza a liberarse células. Por ejemplo, el señor macrófago va a liberar dos moléculas muy importantes, que es la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral. Este factor importante va y actúa sobre las células del endotelio vascular. Entonces, todo es un conjunto, es una participación de células y moléculas en el proceso de inflamación. Dime. Doctora, los pirógenos endógenos que dijiste ahorita fueron la interleuquina 1, ¿cuál fue el otro que dijiste? Ah, ya, ahorita lo vamos a ver, que no Factores de llegamos hasta ahí, necrosis, ¿no? pero Factores sí, de necrosis. primero tenemos que entender qué son pirógenos endógenos, ¿no? ¿Cómo puedo decir? Promotores de la fiebre. Ya, los pirógenos endógenos son moléculas producidas por el propio cuerpo, o sea, es de adentro, son de adentro. Entonces, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, ahorita lo que yo mencioné, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral, son considerados pirógenos endógenos, ¿ya? Por eso le dije, no era necesario, o sea, hagan hasta donde puedan y ahorita vamos a seguir complementando más. Pero entendieron lo que es pirógeno endógeno, ¿no? Pero ahorita vamos a complementar más. ¿Y los pirógenos exógenos cuáles serían? Pirógenos exógenos. Todo lo que viene de afuera. Todo lo que viene de afuera, ¿verdad? En este caso, en el caso clínico que estamos viendo, ¿cuál sería nuestro pirógeno exógeno? Exógeno sería el virus. Es Porque viene de muy afuera. bien. Él va a ser el agente que va a producir la fiebre interna. Nuestro coronavirus, ¿verdad? Muy bien. Entonces, doutora, não compreendi, doutora, o que falou de exógeno. El pirógeno. Estamos hablando de los pirógeno. Pirógeno exógeno, pirógenos endógenos. Eso es lo que va a ocasionar el síndrome febril. Ahorita lo vamos a ver un poquito más. Endógeno, exógeno entonces, ¿no? Exógeno y endógeno. Tienen los dos. Los dos forman parte del síndrome febril, porque el paciente, como manifestación clínica, está la fiebre, ¿verdad? Una fiebre ¿sí? ¿Alguien va a preguntar? Doctora, las prostaglandinas también hacen parte del proceso de inflamación. La prostaglandina, correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber liberación de los mediadores químicos, ¿ya? Al activarse todas las células, tanto de las células fijas como las células móviles, va a haber liberación de mediadores químicos. Entonces, ¿quiénes son los representantes que liberan estos mediadores químicos? Esto es muy importante, ¿no? La participación de la célula. Por eso, como les decía, estos mediadores químicos, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocasionar? Va a ocasionar la permeabilidad capilar, ¿ya? ¿Qué? No sé si separen el dibujo. El endotelio vascular. Podemos ver un dibujito donde está el endotelio vascular. Apaguen su micrófono, por favor. ¿Quién está con el micrófono encendido? Apague su micrófono. Emanuele, apague su micrófono. Está apagado, ¿no? Ya. Entonces, aquí tenemos el endotelio vascular, ¿no? Estamos viendo
Loécia, por favor, desliga o seu microfone. Muita interferência. No sé quién está. Doctora, ¿usted puede apagar el micrófono de la persona? Estoy buscando y no pillo, todos supuestamente están apagados acá. Bueno, aquí en este dibujito puede observar, este es un vaso, estas son las células que forman parte del endotelio vascular, ¿ya? Aquí podemos ver la circulación sanguínea, aquí podemos ver células que van a participar, células móviles, porque están en circulación sanguínea, y acá tenemos el tejido, ¿ya? En cuestión, que es el que puede estar comprometido, porque puede ser que ahí podemos presentar el agente causal. Entonces, ese traspaso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Un traspaso de células y moléculas que van a atravesar el endotelio vascular gracias a estos mediadores químicos, que es lo que estábamos comentando, que activan las células de los vasos, y al activar las células de los vasos van a producir moléculas de adhesión para que estas células se liguen a esta célula del vaso, de la pared del vaso, y además puedan ocasionar la permeabilidad capilar. Y al haber permeabilidad va a poder traspasar estas células de la circulación a los tejidos. Entonces, la participación de los mediadores es muy importante, ¿ya? Muchos mediadores químicos liberados por las células participan en este proceso. Por ejemplo, tenemos el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina beta, la interleuquina 6, son liberados por las células. Aquí les explica también cuáles son las células que los liberan, ¿ya? Y dónde actúan. Entonces, estos mediadores químicos también son conocidos como las citoquinas proinflamatorias. Usted se recuerda qué era la citoquina. Molécula proteica, ¿verdad? Molécula proteica que actúa sobre otras interleuquinas. Y además no solamente la citoquina como interleuquina propiamente dicha, sino también citoquinas que hacen quimiotaxis. Citoquinas quimiotácticas. Por ejemplo, una de las citoquinas quimiotácticas es la interleuquina 8. Mira, ¿qué hace? ¿Qué hace la interleuquina 8? Atrae polimorfonucleares hacia el endotelio vascular y orienta su paso a los tejidos hacia el sitio de agresión. ¿Quién liberaba interleuquina 8? Entonces el polimorfo nuclear. ¿Quién lo trajo al polimorfo nuclear? Fue el macrófago. ¿Dónde estaba el macrófago? El macrófago estaba en epitelio en tejido. Macrófago en tejido. ¿Cuáles fueron las primeras moléculas que liberó el macrófago? Liberó interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, que van y actúan sobre el endotelio vascular, que ya expliqué anteriormente, ¿verdad? Entonces, va a haber una atracción, va a haber una fijación de las células hacia la pared del vaso y va a ocurrir el proceso llamado diapedesis, ¿no? Entonces, la diapedesis es este enrolamiento de la célula que van migrando de circulación a los tejidos, así. Pero no solamente pues células van a pasar, sino también moléculas proteicas, moléculas que forman parte de los sistemas, ¿no? Como por ejemplo el sistema complemento. Y no solamente moléculas como el sistema complemento. Usted ya sabe cuál es la función del sistema complemento, son proteínas, ¿no? Que se van a unir en cascada y van a ir a actuar sobre membranas de lo que considera antígenos. ¿Para qué? Para facilitar el proceso de la fagocitosis. Entonces, porque estamos diciendo que hay una ligación. Ellas trabajan en conjunto todos los procesos de la inmunidad innata. El fagocitosis, la inflamación y el sistema complemento trabajan en conjunto para poder controlar la infección por cualquier agente causal, ¿verdad? Entonces, esta liberación de citoquinas y
quimioquinas van a participar y trabajar liberando, activando otras células y ayudando a la producción de otras moléculas. Entonces, aquí cada una explica dónde participa, ¿no? Entonces, ahí tenemos todas las células que van a trabajar. Todas las células que van a trabajar. ¿Hasta ahí está claro eso que expliqué o hay alguna duda? Entonces, etapas del proceso de inflamación. Activación de inflamasomas. Los inflamasomas son las sustancias y moléculas dentro de la célula que se van a ir produciendo. Por eso dice activación de inflamasomas. Incremento en el paso de los leucocitos, ¿no? Ya hemos explicado que va a haber a través de la diapedesis, el proceso de la diapedesis, se va a trasvasar estos leucocitos y van a migrar al lugar requerido, el lugar de agresión, que puede ser el tejido en cuestión que esté afectado por algún agente causal. Resolución del proceso inflamatorio, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo es que se va a resolver este proceso inflamatorio? Bueno, va a haber la participación de moléculas que reparan el daño, células y moléculas. Por ejemplo, las células que van a participar en el proceso de resolución están los fibroblastos, ¿no? Fibroblastos participan en el proceso de resolución. Va a haber la liberación de fibrinógeno, de fibrina, y van a actuar las plaquetas. Las plaquetas serán activadas y van a liberar los factores de la coagulación también. Entonces, los factores de coagulación van a reparar las heridas. Heridas internas, externas, ¿no? Entonces, el proceso de la inflamación termina por apoptosis. Apoptosis de células que participan y por fagocitosis y lisis del microorganismo responsable cuando el proceso es de origen infeccioso. ¿Ya? Si el antígeno no es eliminado, fallan los mecanismos homeostáticos y el proceso se hace crónico y se acompaña de daño tisular. ¿Alguna duda hasta ahí de lo que estamos comentando? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere No. preguntar? ¿Sí? La verdad, doctor, tengo así una. ¿Acaso el tipo de interleucina que va a intervenir en el proceso de fiebre va a cambiar, digamos, va a variar según el pirógeno exógeno también? ¿O no? Sí, 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 según el pirógeno exógeno. Primero tenemos que entender, primero, todas las células participan, ya hemos hablado, todas las células participan y hay moléculas que participan, ya que tú estás hablando, estamos hablando del síndrome febril. ¿Cómo lo entienden ustedes el síndrome febril? ¿Qué es para ustedes el síndrome febril? Ailton. Sería el aumento, la hipertermia, sería el aumento de la temperatura del cuerpo. Ya, aumento de la temperatura del cuerpo. ¿Alguien más quiere Que causa aportar? una Que el cascada de paciente- eventos en el cuerpo. Por ejemplo, algunas células de defensa se quedan más, digamos, más fuertes, si su producción se queda más apurada, su acción sobre el antígeno se vuelve más fuerte y más rápida. Se aumenta la respuesta, la respuesta inmunitaria del cuerpo. Me imagino que así, al menos básicamente debería ser eso. Entonces, bien, ya, vamos aclarando la idea. Correcto. El síndrome febril es un síndrome desencadenado por componentes microbianos conocidos como bueno, primero es una elevación de la temperatura corporal, ¿verdad? Y puede ser causado por enfermedades infecciosas, pero también puede ser causada por una respuesta inflamatoria a enfermedades no infecciosas también. Entonces, entre las enfermedades no infecciosas
está lo que ya hemos mencionado, los autoinmunes, ¿verdad? Entonces, por los agentes infecciosos ya sabemos que puede ser el virus, la bacteria, cualquier microorganismo conocido como pirógeno exógeno. Todos los microorganismos son pirógenos exógenos. Entonces, ahí podemos tener los virus, exotoxinas, endotoxinas, hongos. Estos exotoxinas, endotoxinas son liberados por las bacterias, ¿no? Entonces, son considerados como pirógenos exógenos. Entonces, para que se concretice un síndrome febril, participación de los pirógenos exógenos y participación de pirógenos endógenos. Thank you. ¿Ya? Entonces, todo esto van a ser, en el caso de los pirógenos endógenos, estaría participando estas moléculas muy importantes. La interleuquina 1, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral y los interferones son considerados la base de pirógenos endógenos que forman parte del síndrome febril. ¿Ya? Entonces, los pirógenos exógenos, vuelvo a decir, son los que van a inducir a la formación y participación y activación de los pirógenos endógenos. ¿Ya? Estos pirógenos endógenos son los que ayudan a la producción de las prostaglandinas, que son liberadores, son mediadores de la inflamación. Esta prostaglandina actúa sobre el receptor del hipotálamo y es el que va a inducir el proceso de la fiebre o manifestar la fiebre. ¿Está clara esa parte del síndrome febril? ¿O hay alguna duda? Puede preguntar. Sí, doctora, está claro para mí. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere aportar? María Laura, ¿todo bien? ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Pregunten, por favor. Están en todo su derecho. Pregunten. Bueno, es muy importante todo este suceso que acontece, es la característica clínica, es un fenotipo de nuestro caso que hemos presentado del COVID. Entonces vamos viendo cómo el proceso de inflamación se va dando, es una respuesta natural, inespecífica, natural, innata, como quiera llamar, ¿no? Muy importante la participación del macrófago. Macrófago, ¿dónde está macrófago? ¿Se recuerda? Macrófago en tejido, macrófago en el órgano, macrófago, ¿no? En el hueso. Entonces, Doctora, ¿sí? una pregunta. ¿Qué era TNF? ¿Ah? TNF, factor Sí. de necrosis tumoral. Gracias. Un mediador liberado por el macrófago y también por el polimorfo nuclear. Son mediadores químicos que se liberan por estas dos. ¿Y qué función cumple? Activan las células del endotelio vascular. Activan las células del endotelio vascular. Además son consideradas moléculas vasoactivas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a promover la permeabilidad capilar y la vasodilatación. Dos características muy importantes. En ese que le mandé, ese artículo, le recomiendo que lo lean porque es muy bonito y está también explicadito ahí, lo del proceso de inflamación. Si alguien lo vio, ¿no? Cómo ocurre el proceso de la inflamación. Entonces, las causas ya la entendemos por qué se puede dar la inflamación, ¿verdad? Puede ser infecciosas, traumáticas, térmicas. Según su localización pueden ser focales, o sea, en un lugar, y pueden ser diseminados según su localización.
Importante lo que ocurre desde el momento que tiene contacto, ya sea por el agente físico, agente químico o el agente biológico. ¿Qué puede ocurrir? Primero hay una vasoconstricción, porque es como cierra las puertas porque algo está pasando. Y luego, a través de los liberadores químicos, ocurre la vasodilatación. Eso hay que entender como parte del esquema del proceso de la inflamación. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los mediadores que se liberan? ¿Cuáles son los mediadores que se liberan? ¿Dónde está? Algo muy importante, bueno, aquí estamos viendo la participación. Los mediadores que se liberan son los mediadores primarios, secundarios y terciarios. Hay una activación de los mastocitos. El macrófago, a través de la interleuquina 6, actúa sobre los mastocitos. Y los mastocitos también van a liberar mediadores vasoactivos, como ser primer mediador que se libera del proceso de la inflamación, la histamina. Entonces, mediadores primarios, células que participan y liberan mediadores primarios, tenemos el mastocito, polimorfo, plaquetas, células endoteliales. Primer mediador liberado, histamina. Segundo mediador liberado, las prostaglandinas y los leucotrienos. Y como los terceros mediadores liberados por las células, tenemos todas las citoquinas, interleuquinas y quimioquinas que se van a liberar también de estas células proinflamatorias. ¿Ya? ¿Está Doctora, claro? ¿Sí? essa pantalla que está ahorita no es que está explicando, ¿eh? El mediador, estas son las células que liberan mediadores. Entonces, liberan mediadores primarios. ¿Está viendo? Polimorfo nuclear, Sí. mastocitos, plaquetas, plaquetas y células células endoteliales. ya. Ya. Yo estoy indicando a usted cuáles son los mediadores primarios. Histamina, serotonina, si quiere ponga así. Histamina, serotonina. No está acá, yo lo estoy explicando. ¿Ya? Ya, doctora. Estos son los que liberan mediadores secundarios, mastocitos, macrófagos, células hepáticas, linfocitos, fibroblastos. Entonces, liberan también mediadores secundarios, células que liberan. Entonces, usted puede revisar también en la bibliografía, en su libro, el tema de inflamación, que también ahí tienen para revisar y chequear qué mediadores se liberan. Pero, ¿cuáles serían los mediadores secundarios? Entonces, los mediadores secundarios serían las prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, muchas veces Ailton preguntaba, para la liberación de los mediadores químicos, ¿influye mucho el agente causal? Sí, influye mucho el agente causal, es decir, ese antígeno, bacteria, virus, parásito, que hace que inclusive o un antígeno interno, como el caso de los antígenos propios producidos por el propio cuerpo, hace que se active y se libere más mediador que otro. Puede ser que libera más prostaglandina, libera más leucotrienos, pero al final va a liberar mediadores primarios, secundarios y terciarios. ¿Ya? Catalogados así. Pero puede ser que alguno libere más de una cosa que otra. En el caso, por ejemplo, de las personas que están con procesos alérgicos, ¿no? Entonces, ocurre el proceso de inflamación, pero el proceso de inflamación es exagerado. Y la liberación del mediador químico está aumentado como en doble, triple su capacidad. Ese mediador químico, por ejemplo, el más conocido, la histamina. Entonces, este mediador químico histamina, muy importante en los pacientes que presentan procesos alérgicos o tienen ya la alergia propiamente dicha.
Y como mediadores terciarios he dicho que citoquinas y interleuquinas están presentes, ¿verdad? Entonces, proceso de inflamación agudo y crónico, dos cosas, agudo y crónico. Entonces, la inflamación aguda es todo lo que hemos visto ahora, ¿eh? Tiene que estar en un tiempo adecuado el proceso de inflamación aguda y tiene que terminar, no puede seguir y continuar, como explicamos anteriormente. Es muy buena, es benéfica, es un proceso de la inmunidad innata, trabaja en defensa de cualquier agresión, entonces por eso es innato, natural e inespecífico. Estamos repasando esa parte. Y si esto se descontrola, si la activación continúa, se va a convertir en una inflamación crónica, si está descontrolado por la fagocitosis o por la inmunidad específica, como el caso de la participación de los linfocitos T y los linfocitos B, su presencia dentro de los tejidos perpetúa y la reacción inflamatoria que se acompaña puede ser la formación del granuloma. Al final, en ese lugar, en ese tejido, ha habido la participación activa de los fagocitos, pero los fagocitos no pudieron controlar, no lo han podido destruir al agente causal. ¿Qué es lo que pasa? Este macrófago se perpetúa y se convierte en células gigantes multinucleadas, ¿ya? Con diferente, puede tener de hasta 15 núcleos, de 2, 3, 4, 5, 15 núcleos. Y además, en este granuloma, como ha habido participación de células fibroblastos, va a haber liberación de fibrina, fibrinógeno, ¿no? Una red de fibrina que está atrapando otras células comprometidas. Por ejemplo, la presencia de linfocitos T helper 1, linfocitos T, van a estar también en su afán de destruir al agente causal, van a estar rodeando todo esto, estos macrófagos y toda esta formación de estas células unidas, prendidas, es lo que nosotros conocemos como granuloma. Entonces, esto es algo típico de una inflamación crónica, cuando no se ha podido destruir el agente causal, no se ha podido controlar, entonces se ha formado el granuloma, ¿no? Como característica de inflamación crónica. Entonces, la formación del granuloma es una neogénesis de una estructura similar a un ganglio linfático. Está constituido por macrófagos, células gigantes multinucleadas. Puede presentar de 15 o más núcleos, ¿no? Ahí podemos ver diferentes tipos de granuloma en diferentes lugares. Este es un tejido, en un corte histológico de tejido, cómo se observa un granuloma, ¿no? Ahí está rodeado de células, si se dan cuenta acá, células que son linfocitos. Aquí tenemos los macrófagos como células gigantes, con varios núcleos. Bueno, en el microscopio se puede apreciar mejor, pero es así más o menos se observa un tejido, un estudio de un tejido que tiene un granuloma. Y ahí pueden observar cómo puede ver granuloma. Granuloma también en el pulmón, ¿no? Conocido también la enfermedad de sarcoidosis, cuando está ocurriendo el granuloma, hay granuloma en pulmón, está afectando el pulmón. ¿Alguna duda hasta ahí de lo que estamos hablando? Recordarles que todas las células participan en el proceso de inflamación. Todas las células del sistema de defensa. Los polimorfos nucleares, ¿ya? El polimorfo nuclear, la primera célula que llega, la primera célula que recibe la información de la circulación sanguínea y viaja a los tejidos. El macrófago
Usted sabe que primero es un monocito y luego cuando pasa a tejido se convierte en macrófago, ¿no? Entonces, el señor macrófago libera las moléculas, y muy importante, vasoactivas, la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral. Luego hay participación, viajan, después de los polimorfos bajan los basófilos, los mastocitos. Los mastocitos están en tejido, ya están presentes en tejido, tejido conectivo, glándulas mamarias, la lengua, la próstata, pulmones, peritoneo. Entonces ellos pueden durar años, años, años en esos tejidos, el mastocito, ¿no? Mastocito, liberador de mediadores químicos, muy importante. Entonces este es activado por las proteínas que libera el macrófago, y entonces él también va a liberar células vasoactivas, proteínas vasoactivas. Mastocito muy importante porque tiene receptores específicos para la inmunoglobulina E, y la inmunoglobulina E es un anticuerpo que tiene afinidad por diferentes estructuras que se comportan como alergenos, que producen una reacción de alergia en el cuerpo en las personas que están previamente sensibilizadas o genéticamente predispuestas. El eosinófilo también muy importante. Él libera la geotaxina, la interleuquina 5, 4, 13, que son vasoactivas. Cuando hablamos de vasoactiva, ¿ha entendido el término de vasoactivo? Camila, vasoactivo, ¿qué significa? Camila. Que son dilatadores. Son vasodilatadores y ocasionan la permeabilidad capilar. Eso ayuda porque va a facilitar el traspaso de las células de la circulación hacia los tejidos, y no solo de células, sino también de moléculas. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo características de los eosinófilos, producen los factores quimiotácticos como leucotrieno, histamina, eotaxina y el C5A. Degradan fibronectina y el colágeno. Entonces, todas esas son características, función de los eosinófilos, desarrollo de las glándulas mamarias, ayudan en la defensa contra parásitos, destruyendo en su etapa larvaria, y además son también presentadores de antígenos. Las células endoteliales, ¿no? Que son activadas gracias a la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, y también la histamina, porque va a permitir que ellas sean permeables y puedan abrirse para hacer el paso de las células de sangre. Las plaquetas, muy importante porque producen el PAF. ¿Qué es el PAF? El factor activador de plaquetas. ¿Ya? Es el mediador más importante producido y que además incrementa la adherencia de polimorfonucleares al endotelio vascular. Pieza muy importante en los mecanismos de la coagulación extravascular y hacen parte de la respuesta inflamatoria. Entonces ellos también van a ser parte de reparar el daño producido por el agente causal o el físico, químico, van a reparar esos tejidos, esos epitelios gracias a ellos. Los últimos en llegar, los linfocitos. Dime, ¿alguien quería hacer una pregunta? Yo, doctora, la otra vía positiva que habla sobre los factores de activador de plaqueta, ¿esto? Sí. Incrementan la adherencia de los polimorfos nucleares. Sí. Ya. Ya, bueno. Muy importante Gracias. como mecanismo de la coagulación intravascular.